Bienvenidos a Ecos del Abismo. Era una de esas noches de verano donde la oscuridad parecía envolverlo todo. Afuera, el cielo estaba cargado de nubes, y el aire denso y húmedo anticipaba lo que se venía. Las tormentas siempre habían sido algo que me fascinaba. No sé si era el sonido del viento golpeando las ventanas o el eco lejano de los truenos que resonaban en la distancia, pero había algo en ellas que me hacía sentir seguro. Me gustaba ver los relámpagos iluminar el cielo por breves segundos y escuchar el retumbar que llegaba después. Era como si el mundo entero se estremeciera y, sin embargo, yo estaba a salvo, protegido dentro de casa. Mis padres se habían ido por el fin de semana. Me habían dejado solo por primera vez durante toda una noche, algo que llevaba esperando desde hacía mucho. Esa sensación de independencia, de tener la casa para mí solo, me emocionaba. A mis 13 años, todo parecía más grande, más nuevo. La libertad de poder hacer lo que quisiera, jugar videojuegos, ver películas hasta tarde, comer lo que se me antojara, sin que nadie me dijera nada. Me habían dejado solo con una única regla: no salir de la casa. Pero con una tormenta como esa, salir era lo último que cruzaba por mi mente. La tarde había empezado tranquila. Me acomodé en mi habitación, como siempre hacía, con mi consola y los auriculares. Afuera, el viento comenzaba a soplar más fuerte, y el primer trueno me sorprendió. Aquí viene, pensé. Las luces parpadearon por un segundo, y por un instante me pregunté si sería prudente bajar a la sala y desenchufar todo, pero el pensamiento desapareció tan rápido como había llegado. Me quedé en mi cuarto, envuelto en el sonido de la lluvia golpeando el techo y los cristales, sumergido en mi juego. Una hora pasó, tal vez más. La tormenta ya estaba en su punto más alto. Relámpagos seguidos de truenos tan fuertes que sentía el piso vibrar bajo mis pies. Decidí que sería un buen momento para aprovechar la pantalla grande de la sala. Mi padre siempre la reservaba para cuando él estaba en casa, pero en esa ocasión tenía todo el permiso del mundo. Me levanté, bajé las escaleras y trasladé mi consola al enorme televisor del salón. Me senté en el sofá y subí el volumen. El estruendo de los truenos se mezclaba con el ruido del juego, creando una atmósfera casi perfecta. Recuerdo haber sonreído, disfrutando del momento. Había algo increíblemente reconfortante en estar solo en casa durante una tormenta, sin que nadie me dijera que bajara el volumen o que apagara las luces. La tormenta me daba la excusa perfecta para quedarme adentro, y yo no necesitaba más razones. Sin embargo, algo comenzó a cambiar. A medida que la lluvia aumentaba y los relámpagos se volvían más frecuentes, sentí una ligera incomodidad, como si algo en el ambiente se hubiera vuelto diferente. No podía decir qué era. Tal vez solo era la intensidad de la tormenta. De cualquier manera me acomodé en el sofá, intentando ignorar esa sensación. Pero algo estaba allí, latente en el fondo de mi mente, una advertencia que no podía descifrar del todo. El timbre sonó. Me congelé. Al principio pensé que había imaginado el sonido. Nadie vendría a mi casa en medio de una tormenta como esa, y mucho menos a esas horas. Miré hacia la puerta desde mi asiento, esperando, escuchando. El timbre sonó de nuevo, esta vez más fuerte. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Quién podría estar afuera? Mis padres no volverían hasta la mañana siguiente, y si alguien estaba allí, debía ser un error. Tragué saliva y dejé el control del juego a un lado. Debería haberlo ignorado. Debería haberme quedado en mi sitio y esperar a que esa persona se fuera. Pero la curiosidad, mezclada con la preocupación, me hizo levantarme. Me acerqué a la puerta lentamente. Mis pasos resonaban en el suelo de madera. Las luces parpadearon por un instante más, y por un segundo pensé que se irían del todo, pero volvieron a estabilizarse. Finalmente, llegué a la puerta. Me quedé inmóvil, sin saber qué hacer. ¿Debería abrir? ¿Debería preguntar quién era? Decidí que lo mejor sería no hacerlo, pero antes de que pudiera retroceder, mi voz salió casi por instinto. ¿Quién es? El silencio respondió por unos segundos, hasta que una voz masculina, grave y desconocida, respondió desde el otro lado. Necesito usar tu teléfono. Un escalofrío recorrió mi espalda. Mi respiración se volvió más pesada. ¿Alguien pidiendo usar un teléfono en pleno 2023? Eso ya me resultaba extraño. Sentí una punzada de miedo,
pero también intenté razonar conmigo mismo. Quizás era alguien perdido, tal vez su auto había quedado atrapado en la tormenta. Pero mientras esas justificaciones pasaban por mi mente, otra parte de mí sabía que algo no estaba bien. Dejé de respirar por unos segundos, intentando escuchar. Lo único que se oía era el viento azotando las ventanas y el golpeteo constante de la lluvia. No contesté. Me alejé un paso de la puerta, pero no dejé de mirarla. ¿Qué debía hacer? Mi cuerpo me pedía que volviera al sofá y me escondiera, pero mi curiosidad era más fuerte, y lo que vino después me paralizó. El timbre volvió a sonar, esta vez seguido de 3 golpes fuertes en la puerta. Ahora sabía que no era mi imaginación. El hombre no se iría. Mi mente se aceleraba, buscando una salida, un plan. Pero el miedo me bloqueaba. Me giré lentamente hacia la sala, sintiéndome expuesto, y fui retrocediendo hasta las escaleras que llevaban al segundo piso. No podía quedarme allí de pie. Al llegar al último escalón, escuché la voz otra vez, más fuerte esta vez, como si el hombre estuviera agitado. «Déjame entrar, solo necesito usar el teléfono, no seas así». Su tono era una mezcla de enojo y desesperación, y por primera vez, realmente sentí que algo malo podía suceder si no actuaba rápido. Mi corazón palpitaba tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. Mi instinto me decía que debía esconderme. Corrí a la sala de nuevo, apagué el televisor y las luces. Quería desaparecer, convertirme en una sombra. El silencio ahora era denso, solo interrumpido por los truenos que resonaban a lo lejos. Me escondí detrás del sofá, casi sin atreverme a respirar. Pasaron algunos segundos, quizás minutos, no lo sé. Todo se sentía eterno. De repente, escuché algo mucho peor que los golpes en la puerta. El sonido inconfundible de la puerta trasera deslizándose. El pánico me invadió. La puerta trasera daba al jardín, estaba en la planta baja, a pocos metros de donde yo me encontraba. No había forma de que alguien hubiera entrado tan rápido, pero lo estaba escuchando. El chirrido de la puerta era inconfundible. Giré la cabeza lentamente, sintiendo un frío recorrerme la espalda, y allí lo vi. La silueta de un hombre alto entrando en la casa, deslizándose a través de la puerta del jardín que ahora estaba abierta de par en par. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente, soltando un jadeo involuntario. Me tiré al suelo, tratando de esconderme aún más detrás del sofá, esperando que no me hubiera visto. Mi mente iba a 1000 por hora, tratando de pensar qué hacer. La salida más cercana era el garaje, pero eso implicaba pasar justo frente a él. No podía moverme sin arriesgarme a que me viera. Estaba atrapado. El hombre comenzó a moverse lentamente por la sala, como si estuviera explorando. Lo oía caminar. Sus pasos se mezclaban con el sonido de la lluvia que golpeaba el techo. Me di cuenta de que el sonido de los truenos, que antes me parecía reconfortante, ahora hacía que todo fuera aún más aterrador. ¿Qué querría ese tipo? Estaba claro que no buscaba solo un teléfono. Mis ojos buscaban desesperadamente algo, cualquier cosa que pudiera usar para defenderme. Pero el salón estaba vacío, sin nada que pudiera usar como arma. Solo tenía el control del videojuego en mi mano, algo completamente inútil ante la situación. Me mantuve inmóvil, rezando para que el tipo no se acercara más. De repente se detuvo. Mi corazón se detuvo con él. Giró su cabeza lentamente, mirando hacia donde yo estaba escondido. Un rayo iluminó la sala por un segundo, y pude ver su rostro por primera vez. Estaba completamente empapado, con una mirada desquiciada y una sonrisa torcida que me hizo sentir un frío indescriptible, y entonces lo dijo. «Sé que estás ahí, chico». Mi mente gritaba que corriese, que hiciera algo, pero mis piernas no respondían. Estaba completamente paralizado, como si mi cuerpo hubiese dejado de obedecerme. Lo vi dar un paso más hacia mí. No podía quedarme ahí, debía moverme. No sabía cómo, pero mi cuerpo finalmente reaccionó. De un salto, corrí hacia el despacho, dejando caer el control en el proceso. Lo único que tenía en mente era bloquear la puerta. Sentí que los segundos se alargaban, como si estuviera corriendo a cámara lenta. Escuché un ruido fuerte detrás de mí. El hombre había comenzado a correr también. Llegué a la puerta del despacho justo a tiempo, cerrándola de golpe y echando el pestillo.
Mis manos temblaban tanto que casi no lograba hacerlo a tiempo. Silencio. Por un segundo, pensé que todo había acabado, que había logrado escapar. Pero entonces, la manija de la puerta comenzó a moverse, primero suavemente y luego con fuerza. El hombre estaba allí, justo del otro lado, y estaba tratando de entrar. El pestillo de la puerta temblaba violentamente, sacudido por la fuerza del hombre al otro lado. Sabía que no aguantaría mucho tiempo. Podía escuchar su respiración agitada y, entre golpes, susurros grotescos y amenazantes. «Abre la puerta, no tienes a dónde ir». Mi mente estaba en caos. No sabía cuánto tiempo más resistiría. Entonces lo recordé. El despacho tenía otra puerta que daba al garaje. El garaje. Esa era mi única salida. Si podía llegar hasta allí, tal vez podría escapar antes de que él rompiera la puerta. Mi cuerpo temblaba, pero no podía permitirme dudar más. Desbloqueé la otra puerta con el mayor cuidado posible, tratando de no hacer ruido. El chirrido de la manija me hizo apretar los dientes, pero el hombre no pareció notarlo, pues seguía centrado en la puerta principal del despacho. Abrí la puerta lo suficiente como para deslizarme por la rendija y entrar al garaje. El garaje era oscuro, y el aire estaba frío y húmedo. Sentía el viento de la tormenta que se colaba por las rendijas de la vieja puerta metálica. Temblaba tanto que apenas podía encontrar el interruptor para abrir la puerta del garaje. Mi único plan era correr. Correr bajo la tormenta hacia la casa de mi vecino y pedir ayuda. Pero mientras buscaba el interruptor, un rayo iluminó el garaje por un segundo. Y entonces lo vi, la silueta del hombre, parado justo frente a la puerta trasera que daba al jardín, mirándome. Mis ojos se encontraron con los suyos por un segundo eterno, y en ese momento, lo supe. No había escapatoria fácil. El tipo no era un simple ladrón o alguien que buscara ayuda. Él sabía lo que estaba haciendo. Estaba jugando conmigo, como un depredador juega con su presa antes de atraparla. Sentí que el tiempo se detenía, pero mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Sin pensarlo más, apreté el botón para abrir la puerta del garaje. El ruido de la puerta alzándose fue ensordecedor, y en ese momento, el hombre comenzó a moverse. Corrí hacia la puerta incluso antes de que estuviera completamente abierta. Me tiré al suelo y me deslicé por debajo de ella. El viento y la lluvia me golpearon la cara de inmediato, pero no me importaba. Solo podía pensar en una cosa: correr. Mis pies resbalaban en el barro, pero me obligué a seguir adelante. El camino hacia la casa de mi vecino Julian se sentía interminable, como si el tiempo estuviera en mi contra. Podía sentir al hombre detrás de mí, escuchaba sus pasos a través del viento y la tormenta, pero no me atrevía a mirar atrás. Cuando finalmente llegué a la puerta de Julian, golpeé con todas mis fuerzas, desesperado. Los ladridos de su perro, Copper, rompieron el silencio y segundos después, Julian abrió la puerta. «¡Ayúdame!», grité, apenas pudiendo hablar entre jadeos. Julian me tomó del brazo y me hizo entrar de un tirón, cerrando la puerta tras de mí. El calor de la casa de Julian me golpeó como una bofetada. Me sentía aturdido, con el corazón latiendo descontroladamente. Apenas podía escuchar lo que me decía su esposa desde la cocina. Mientras Julian tomaba el teléfono y llamaba a la policía, me dejé caer en el sofá, incapaz de procesar lo que acababa de vivir. Miré hacia la ventana, esperando ver la figura del hombre allá afuera, pero no había nada. Solo la lluvia cayendo pesadamente y los truenos rugiendo en la distancia. No sé cuánto tiempo pasó, pero finalmente, las luces de los coches patrulla iluminaron la calle. La policía llegó y entró en mi casa por la puerta del garaje. Estaba convencido de que ya sería tarde, que el hombre habría desaparecido. Sin embargo, después de unos minutos, los oficiales salieron de la casa y lo llevaban esposado. El hombre estaba cubierto de barro y con una sonrisa extraña en el rostro, como si hubiera ganado algo en ese juego macabro. Antes de subirlo al coche, uno de los oficiales se me acercó y me preguntó si lo conocía. Solo pude negar con la cabeza, incapaz de articular palabra. El hombre siguió sonriendo, susurrando algo que no alcancé a oír, pero que me dejó un mal presentimiento. Esa noche, la tormenta finalmente amainó, pero algo dentro de mí no. Nunca me he sentido completamente seguro en mi propia casa desde ese día. Aunque el hombre fue arrestado, una parte de mí siempre espera que algún día, quizás en otra tormenta, lo vuelva a ver. Al final,
Lo único que puedo decir es que siempre debes estar preparado para lo inesperado, incluso cuando crees que estás seguro. Bienvenidos a Ecos del Abismo. Siempre me han fascinado las tormentas. El sonido de los truenos retumbando a lo lejos, la lluvia azotando las ventanas, y esos breves destellos de luz que iluminan la oscuridad del cielo por un segundo, antes de que todo vuelva a quedar en penumbra. Las noches de tormenta siempre me resultaron reconfortantes. Me hacían sentir protegido, como si el caos se desatara afuera, mientras yo estaba a salvo, observando desde la seguridad de mi casa. Esa noche no era la excepción. El cielo se había cerrado en un manto negro desde temprano, y las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer al anochecer. Estaba solo en casa, algo que solía disfrutar. Mi familia se había ido de viaje y por primera vez tendría la casa para mí todo el fin de semana. Era el escenario perfecto, una tormenta rugiendo afuera, y yo cómodamente instalado en el sofá, con mi película favorita y un chocolate caliente en la mano. La lluvia se intensificaba a medida que la noche avanzaba. Los relámpagos ya eran frecuentes, y el sonido de los truenos hacía vibrar los cristales. Pero lejos de asustarme, aquello solo hacía que me acomodara más en mi pequeño refugio. El mundo afuera parecía tan distante, tan ajeno. Fue entonces cuando, en medio de un relámpago, lo vi. Por un breve segundo, el jardín trasero quedó iluminado, y allí, justo junto al viejo árbol, había algo o alguien. Me congelé. Pensé que tal vez mi mente me estaba jugando una mala pasada, que había sido la sombra de alguna rama movida por el viento. Pero cuando el siguiente rayo iluminó el jardín, lo vi de nuevo. Esta vez, estaba más cerca de la casa. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Me levanté lentamente del sofá y me acerqué a la ventana, tratando de ver mejor. Pero la oscuridad era total entre cada relámpago. La lluvia ahora caía con más fuerza, golpeando el vidrio como una advertencia. Pero no podía apartar la mirada. Cada vez que un nuevo rayo iluminaba el cielo, la figura estaba más cerca. Ya no era una sombra indefinida. Era una persona, alta, quieta, mirando directamente hacia la casa. Mi mente corría a toda velocidad. ¿Quién sería? ¿Qué hacía allí, parado en medio de una tormenta? El miedo comenzó a apoderarse de mí. Sentí una presión en el pecho, como si algo me impidiera respirar bien. De pronto, todo el calor y la comodidad de mi casa parecían haberse desvanecido. Estaba solo, completamente solo. El siguiente relámpago me dejó claro que no había sido mi imaginación. La figura seguía allí, más cerca que nunca, y esta vez, lo peor de todo, estaba mirando directamente hacia la ventana donde yo me encontraba. Sus ojos vacíos me atravesaron, y en ese instante supe que algo no estaba bien. Me aparté rápidamente de la ventana, mi corazón latiendo descontrolado. Intenté convencerme de que era solo un reflejo, o alguien buscando refugio de la tormenta, pero no podía ignorar lo que había visto. Esa figura estaba demasiado quieta, demasiado enfocada en mí. Me senté en el sofá, tratando de escuchar algo más allá del sonido de la tormenta, pero todo estaba envuelto en el caos de la lluvia y los truenos. Llamaba a la policía. Salía a investigar, pero no podía moverme. El miedo me mantenía clavado al lugar. Los relámpagos seguían iluminando el jardín por breves segundos, y cada vez que lo hacían, la figura parecía estar un poco más cerca. La sensación de seguridad que había tenido hacía apenas minutos desapareció por completo. No había ruidos de pasos, ni golpes en la puerta. Solo estaba allí, observándome, como si supiera que lo veía. Finalmente, el siguiente rayo me mostró algo que hizo que mi piel se erizara por completo. La figura ya no estaba en el jardín. Ahora estaba en el porche, justo frente a la puerta principal. Mi respiración se detuvo por un segundo, y el miedo se transformó en pánico. ¿Cómo se había movido tan rápido? Cerré todas las cortinas de la casa, intentando bloquear cualquier vista hacia afuera. Mi mente estaba en caos, incapaz de pensar claramente. Todo lo que sabía es que no podía quedarme allí esperando. Debía hacer algo. Pero en ese momento, justo cuando me dirigía a buscar mi teléfono, escuché un golpe. No en la puerta, en la ventana. Un golpeteo suave, pero insistente. Me congelé. Sentí que el aire se volvía pesado, como si la tormenta hubiera entrado en la casa conmigo. Mi piel se erizó aún más cuando escuché la voz.
era apenas un susurro, pero claro, déjame entrar. Me quedé paralizado. Esa voz, suave pero perturbadora, se repetía, déjame entrar. El golpeteo en la ventana se hizo más fuerte. Mi corazón retumbaba en mis oídos y el aire alrededor parecía asfixiante. Sabía que debía hacer algo, pero el miedo me mantenía inmóvil. Finalmente, reaccioné. Corrí hacia la cocina buscando el teléfono. Las luces parpadearon una vez más, como si la tormenta también estuviera a punto de colapsar. Al llegar, otro relámpago iluminó el interior de la casa, y lo vi. El rostro pálido y sin expresión de la figura, ahora pegado a la ventana de la cocina, mirándome. Di un paso atrás, tropezando con la silla, casi cayendo. Sin pensar, me escondí detrás de la isla de la cocina, esperando que se fuera, que todo fuera una pesadilla. Pero el sonido del golpe en la ventana se volvió más insistente. Los susurros cada vez más claros. Ábreme. Sé que estás ahí. Casi no podía respirar. No podía pensar. La tormenta afuera rugía con fuerza, pero los golpes persistían, aislados del caos de la naturaleza. Tomé el teléfono con manos temblorosas, intentando marcar, pero la línea estaba muerta. El miedo me consumía. No había forma de pedir ayuda. Mi única opción era esconderme, esperar que la tormenta pasara y que esa figura desapareciera. Corrí hacia el sótano, cerrando la puerta tras de mí y bajando las escaleras en completa oscuridad. Me escondí en el rincón más alejado, tratando de controlar mi respiración. El viento aullaba afuera, pero el golpeteo en las ventanas había cesado. Tal vez se había ido. Tal vez ya estaba a salvo. Pero justo cuando empezaba a calmarme, escuché algo que hizo que la sangre se me helara. Los pasos lentos, arrastrados, en la parte superior de las escaleras del sótano. No sé cómo lo logró, pero estaba